y 485 del Código del Trabajo. Y en el segundo requerimiento, presentado por el Hospital Santiago Oriente, TISNET, respecto a los artículos 1º, inciso 3º, 162, inciso 4º, 163, 168, 485 y 489, incisos 3º y 4º del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator, señor secretario, don Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. En autos rol 3892, con fecha 21 de septiembre de 2017, el Hospital Santiago Oriente, doctor Luis Tisné, ha requerido a esta magistratura la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 1º, inciso 3º, 162, inciso 4º, 163, 168, 485 y 489, incisos 3º y 4º del Código del Trabajo, referidos a la aplicación supletoria de dicho código al término del contrato de trabajo y a las prestaciones pecuniarias derivadas de ello, a los recargos por despido contrario a derecho y a la acción de tutela de derechos fundamentales en sede laboral. Atendida la extensión de los preceptos legales, no serán leídos. Hago presente a los litigantes que se encuentran en una minuta escrita a disposición de los señores ministros y son conocidos del tribunal. La gestión pendiente que invoca en el requerimiento de inaplicabilidad es el proceso por denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, caratulado Toro con Hospital Santiago Oriente, doctor Luis Tisné, seguido ante el segundo juzgado de letra del trabajo de Santiago bajo el rol 523 de 2017, en el cual además se acciona por despido injustificado y cobro de prestaciones y las otras pretensiones pecuniarias derivadas de la acción de tutela. Expone que el término de la relación laboral se fundó en un sumario relacionado con la pérdida de medios materiales informáticos, que concluyó con una medida disciplinaria de destitución de un funcionario, el cual posteriormente demandó en sede de tutela laboral. Agrega que el Tribunal del Trabajo rechazó las excepciones de incompetencia absoluta y de falta de legitimación activa y pasiva planteadas respecto del procedimiento de tutela por el ente público demandado, y que a la fecha se encuentra pendiente la dictación de la sentencia definitiva. Expone que la preceptiva cuestionada resulta decisiva, pues su aplicación implica desconocer la existencia del estatuto administrativo en tanto normativa legal que regula la relación funcionaria entre el servicio público y el funcionario que demanda de tutela. Expone que de esta forma se vulnera el principio de juridicidad establecido en el artículo 7º de la Carta Fundamental al darse la calidad de trabajador a los funcionarios públicos regidos por el derecho público, vulnerándose además el artículo 1º del Estatuto Administrativo, el artículo 15 de la Ley número 18.575, haciendo de esa forma cohabitar dos regulaciones paralelas, desconociendo un estatuto legal especial, desconociendo las atribuciones de la Contraloría General de la República y ampliando la tutela laboral a los funcionarios públicos de una manera impropia. Alega también como vulnerado el principio de supremacía constitucional, motivo por el cual, a pretexto de llenar un supuesto vacío mediante la aplicación supletoria de normas de rango legal del Código del Trabajo, se desconocen los principios constitucionales ya aludidos, arrogándose así el Tribunal de la Gestión Pendiente facultades y atribuciones que no tiene, más allá de su esfera de competencia, en una vulneración a los artículos 6º y 7º de la Carta Fundamental. Con fecha 26 de septiembre, la segunda sala de esta magistratura acogió a tramitación el requerimiento deducido, ordenó la suspensión del procedimiento y confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad. Recepcionadas las piezas principales de la gestión invocada, se confirió traslado sobre el fondo del conflicto, el cual no fue evacuado, tras lo cual se ordenó traer los autos en relación. Por otra parte, en autos rol 3853, con fecha 8 de septiembre de 2017, la Municipalidad de San Miguel ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 1º, inciso 3º y 485 del Código del Trabajo, referidos a la aplicación supletoria del Código del Trabajo y a la acción de tutela de derechos fundamentales en sede laboral. La gestión invocada en este caso es también un proceso de tutela caratulado a Riaza con Ilustre Municipalidad de San Miguel,
del cual conoce la Corte Suprema por recurso de unificación de jurisprudencia, en el cual se condena al municipio requirente al pago de diversos ítems que se detallan en el requerimiento, sustentando que el despido habría sido fundamentado en la opinión política de la parte demandante, lo cual constituye uno de los fundamentos para dar lugar a la denuncia de tutela. Expone que, rechazado el recurso de nulidad por la Corte de Apelaciones, se interpuso un recurso de unificación de jurisprudencia que constituye al momento de requerir la gestión pendiente. Expone que la aplicación de la preceptiva impugnada vulnera también los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, dada la interpretación que la Corte Suprema les ha dado a los preceptos impugnados últimamente en diversas sentencias. Señala que la infracción al principio de legalidad del artículo 7 de la Carta Fundamental se produce por una errada aplicación del artículo 1, inciso 3, al sostener que las materias litigiosas de la gestión invocada se referirían a cuestiones que no estarían reguladas por los estatutos generales ni especiales de derecho público y que, por otro lado, la regulación supletoria del Código del Trabajo no sería contraria a estos estatutos funcionarios, lo cual constituiría un error. Agrega que también es un error sostener la competencia del Juzgado del Trabajo para conocer de estas materias y que el artículo 485 impugnado, al determinar la competencia del Tribunal Laboral, se refiere expresamente a cuestiones suscitadas en la relación laboral y por aplicación de normas laborales, haciendo presente que el municipio para estos efectos no es empleador y que por otro lado se está en presencia de funcionarios regidos por un estatuto de derecho público que no es el del Código del Trabajo. En cuanto a la vulneración al artículo 6 de la Carta Fundamental, señala que se vulnera el principio de supremacía constitucional y por otro lado se vulneran los límites de la función jurisdiccional, al arrogarse funciones de otros poderes del Estado el órgano sentenciador, según se señala a fojas 11, modificando, mediante la función jurisdiccional, el estatuto funcionario determinado por el legislador para el caso concreto, vulnerando así el régimen de derecho público que la Constitución y la ley han establecido para los funcionarios del municipio. Con fecha 12 de septiembre, la segunda sala acogió a tramitación el requerimiento, decretó la suspensión del procedimiento en la gestión invocada y confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad. Con fecha 22 de septiembre se hizo parte María Alejandra Arriaza Donoso, dando cuenta de los antecedentes de la gestión y pidiendo la declaración de inadmisibilidad. Con fecha 3 de octubre se declaró admisible el requerimiento y se confirió traslado para resolver el fondo del conflicto, el cual no fue evacuado. Con fecha 3 de noviembre se ordenó traer los autos en relación. Es todo cuanto se puede relatar, señor presidente. Muy bien. Los señores abogados, señora abogada, ¿tienen observaciones que hacer a la relación? Adelante, por favor. Buenos días, señor presidente. Con su autorización, en relación al proceso que está pendiente y sobre el cual incide este requerimiento, estimamos necesario precisar que la situación que se señala como despido por parte del demandante, el funcionario Toro, dice relación con un sumario que se resuelve con la medida de destitución, tomado razón por la Contraloría, en que la infracción que se estima es infracción al deber de probidad que tiene el funcionario público, que está tanto establecido en la Constitución como en la Ley de Base de la Administración y el Estatuto Administrativo. No es por el hecho circunstanciado de que hubiesen desaparecido 4 computadores en las dependencias de los pabellones quirúrgicos de obstetricia del hospital, que es importante para algunas alegaciones. También quisiera precisar que la tutela que se invoca dice relación con las infracciones que se estiman como una falta al derecho a la honra, en términos que se imputaría una acción delictiva que no es tal, y la discriminación que la sustenta en que se habría adoptado una medida respecto de él porque, perdón las palabras, pero como que es en la parte más delgada del hilo, porque es una persona de bajos recursos, un contrato de grado 24, por lo tanto es una víctima, social del sistema. En eso fundamenta su discriminación, es lo que estimo pertinente señalar respecto al proceso. Muy bien, se tiene en cuenta. Entonces, por la requirente Hospital Santiago Oriente, tiene la palabra doña Samantha Carrasco hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Excelentísimo tribunal, como se ha dicho, se ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad de las normas establecidas en el Código del Trabajo
artículo 1, inciso tercero, las normas del artículo 161, 163, 168, artículo 485 y 489, que se han invocado como fundamento de la acción laboral de tutela y en despido injustificado, por consiguiente, por el funcionario José Toro en contra del hospital. Primero que nada, hay que decir que el funcionario inicia su acción señalando y reconociendo que tiene una relación o vinculación a contrata y que esta situación de despido se produce en el contexto de que se le ha notificado de una medida de destitución en un sumario administrativo que, como ya antes he dicho, fue tomado inclusive tomado razón por la Contraloría General de la República. En este contexto, como también se ha mencionado en la relación, el fundamento de inconstitucionalidad que se alega supone un quebrantamiento de las normas artículos 6, 7 de la Constitución y me voy a referir puntualmente a esas normas. En el artículo 6, me permito señalar, para no equivocarme, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Por lo tanto, eso está marcando el ámbito de atribuciones y competencias de los distintos órganos de administración del Estado, del cual obviamente no escapan los tribunales de justicia. En ese sentido, su actuar debe estar sustentado en alguna norma legal de nuestro ordenamiento que así lo diga de manera expresa. En concordancia con ello, el artículo 7º señala que en su inciso segundo, ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, que es relevante para este efecto, que dice, ni aun a pretexto de esa circunstancia extraordinaria podría arrojarse entonces las competencias para conocer de asuntos que están fuera de su autoridad, o otra autoridad o derechos que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución. En ese contexto, cuando estamos dentro del proceso laboral, se alegó como primera excepción la incompetencia de este tribunal para pronunciarse sobre materias que están reguladas expresamente por la Ley 18.575 de base de administración del Estado y el Estatuto Administrativo. El tribunal manifiesta e invoca para el rechazo de estas excepciones el artículo primero del Código del Trabajo, especialmente en su inciso tercero, relacionándolo a su vez con el artículo 420 del Código de Trabajo en la letra G. ¿A qué nos lleva esto en esa norma del Código del Trabajo y cuál es el inciso en concreto? El primer inciso del Código primero, que se pone conocido, habla que las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regulan por este código. En el inciso segundo señala expresamente que ese estatuto no se va a aplicar a los funcionarios de la Administración del Estado, dentro de lo cual coloca una serie de situaciones. Y señala que no se aplicará teniendo en cuenta que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Reconociendo el tribunal de que hay un estatuto especial para los funcionarios públicos, que es el estatuto administrativo, entra en el conocimiento de esto invocando ahora el inciso tercero. Dice, con todos los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente, dice, se sujetarán a las normas de este código en los aspectos o materias no reguladas en sus respectivos estatutos, y agrega la norma siempre que ellos no fueran contrarios a estos últimos. Entonces el tribunal expresa de que en este caso, tratándose de tutela, que protege los derechos fundamentales de los trabajadores, en este estatuto administrativo que regularía la situación de los funcionarios de la Administración del Estado, no estaría regulada. Por lo tanto, tendría que entrar a aplicarse las normas del Código del Trabajo. Y especialmente cuando hace el alcance de que estas normas no serían incompatibles. Ahora, lo cierto es que no solo no son incompatibles, sino que vamos a ver, según la tesis de nuestro requerimiento, que son contradictorios. En ese contexto nosotros nos encontramos con algunas interrogantes a las cuales las respuestas son que dicha resolución, no solo que no apega a derecho, resulta inconstitucional. Lo que uno se pregunta, el tribunal tiene claro y parece indiscutible las normas que señala tanto la Constitución
en términos que las relaciones de los funcionarios, perdón, me voy a la Constitución, el artículo 38, dice expresamente que una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la administración pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ello como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. O sea, hay una norma inclusive constitucional que determina el marco en que se generará esta relación. Y uno podría decir, bueno, tal vez nos encontramos una vez más ante una normativa que deja sujeto a otra y esta no se ha dictado. En el caso que nos analizamos, efectivamente las normas se dictaron a través de la Ley Orgánica Constitucional que regula las bases de administración del Estado y, como veremos también, respecto a la Ley Orgánica 10.036 que regula las funciones, atribuciones y misión que se le entrega a la Contraloría General de la República. Entonces, volvemos a las preguntas. ¿Hay una regulación especial, respetando el inciso segundo del artículo primero? La hay. O sea, norma expresa de la Ley 18.575, en que señala que el marco estatutario por el cual se regula la administración del Estado es, según el artículo 15, el estatuto que a estos efectos se dicta, que lo encontramos ahí con la Ley 18.834, que es la que establece el estatuto administrativo, el que a su vez, en su artículo primero también, vuelve a reiterar clara y de manera inequívoca que la administración y los funcionarios, salvo ciertas excepciones que dicen relación con Fuerzas Armadas, Consejo Nacional de Televisión u otro, que no es el caso, se regularán por este estatuto. O sea, las normas están y podemos despejar lo que dice el inciso segundo del artículo primero. Si entramos a analizar, ¿es necesaria que haya un pronunciamiento o una actividad jurisdiccional del Código del Trabajo y de sus tribunales porque falte tutela a los derechos fundamentales de los funcionarios que están sujetos al estatuto administrativo? Según el tribunal, sí. Según toda la normativa que hay al respecto, claramente no. De hecho, la misma Constitución, en el artículo 8, a lo que nos lleva como una de las bases esenciales del ejercicio de la función pública es que éste obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Ahora, la probidad, según los criterios que actualmente se han establecido, según lo que se establece en el mismo, reiteradamente, en las leyes de base, o en las obligaciones o prohibiciones funcionarias, se establece claramente que esta falta de probidad o esta conducta adecuada en el ejercicio en la dignidad de la función pública habla de acciones de no discriminación en todos sus ámbitos, dar igualdad de acceso, no discriminación, no acoso sexual, no acoso laboral, la dignidad del cargo. Inclusive se pide al funcionario no solamente en su conducta, en el ejercicio de la función, sino que dentro de su actividad social y privada, actuar en forma decorosa, con esmero, con cortesía. Lo cual ya quiere decir que es una relación en que ha habido una exigencia desde la Constitución hacia las leyes orgánicas constitucionales que ponen un marco de actuación a funcionarios y dentro de eso al Estado mismo, en que hay un respeto hacia los derechos fundamentales que tienen los funcionarios, en su condición ya sea titulares, a contrata o con la vinculación inclusive a honorarios, porque también están sujetos a los mismos deberes y obligaciones. Uno podría suponer que alguna de estas obligaciones del principio de probidad no implica de alguna manera las tutelas que se pretenden en el artículo 489, que se refieren a inviolabilidad, se refieren a la vida, se refieren a otros aspectos que inclusive son menos sustanciales que lo que establece la Constitución y las leyes orgánicas pertinentes. Está regulado, está debidamente regulado y completamente, yo creo que más en exceso, el deber de un funcionario público, por lo demás, indiscutiblemente, así como tiene derechos y privilegios en términos de la propiedad y titularidad de su cargo, de la estabilidad en ese cargo, tiene a su vez
indiscutiblemente un deber de actitud y un derecho que también se reconoce de parte de la institución en términos de el trato que se le debe dar. Si existen normas, uno pudiera decir, bueno, la pregunta es que están los deberes, pero no hay quien se haga cargo de velar por el cumplimiento de este deber o velar por la cautela del resguardo de los derechos fundamentales de los funcionarios. Y en ese contexto no solamente entramos a ver la inconstitucionalidad que se establece de la aplicación de esta norma para el caso en concreto en materia laboral en base al artículo 6, 7 o el artículo 38, sino que también lo encontramos claramente establecido en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado, toda vez que el artículo 98 entrega a la Contraloría General de la República como organismo autónomo, con el nombre Contraloría, que ejercerá el control de legalidad de los actos de administración, fiscalizará ingresos, inversiones, bueno, una serie de funciones que ahí se dicen, y las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. O sea, desde la Constitución se está marcando un ámbito de competencia que tiene este organismo contralor, que sabemos que es un eje esencial dentro del control de la actividad de la Administración del Estado. Si consideramos la ley orgánica esta vez de la Contraloría General de la República, nos encontramos en su artículo primero que la ley orgánica le confiere a la Contraloría General la misión de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo. O sea, acá no solamente hay derechos que pudieran estar en el aire, siendo solamente una declaración de principio, sino que hay una institución, una autoridad que está encargada de velar por esta situación. Dice que vigilará el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo y desempeñará finalmente todas las funciones que le encomiende esta ley. En eso vamos ya a una norma mucho más restrictiva y mucho más clara en el artículo 8 de la misma ley, en que dice que solo, parte de la norma con la expresión, solo la Contraloría tendrá competencia para informar en derecho sobre las materias indicadas en el artículo, el inciso 5 del artículo 10, y en especial sobre los asuntos que se relacionen con el estatuto administrativo y el funcionamiento de los servicios públicos que constituyen la administración. Cuando nos vamos a la remisión del artículo 10, en el inciso 5, nos encontramos que la referencia está a, que ahora ocupando el adverbio exclusivamente, dice, corresponderá exclusivamente al Contralor informar los expedientes sobre derechos de sueldo, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, Montepío o cualquier otro asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos fiscales, siempre que se susciten dudas para la correcta aplicación de las leyes respectivas. Entonces, podemos decir, hay normas que tutelan, hay autoridades encargadas. ¿Hay la necesidad de esto? Bueno, desde el punto de vista de la Contraloría, uno puede decir, tal vez los funcionarios no están llamados a conocer. Yo sé que la ley se presume conocida por todos, pero la realidad es que no es tan conocida por todos, digamos. Bueno, puede ser la Contraloría, sabemos que es una entidad superior, tal vez no conozca las funciones, pero el mismo estatuto administrativo, sí, tremendamente conocido por aquellos que se ven afectados por esta ley, establece en el artículo 160, perdón, su señoría, que es los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría de la República cuando se hubiesen producido vicios de la legalidad que afectaran los derechos que les confiere el presente estatuto. O sea, hay normas que tutelan, hay una autoridad encargada, hay un procedimiento establecido, hay una forma por la cual accionan, en este caso, los funcionarios para el resguardo de sus derechos fundamentales, y veremos también en todo lo que dice la relación o término de la función que se ha encargado a este funcionario. Insisto nuevamente, en su condición titular o a contrato. Establecido que nos encontramos entonces con la falta de esta necesidad que debiera entrar el Tribunal del Trabajo a pronunciarse sobre materias de tutela,
cautelar, nos encontramos también que resultan inaplicables las pretensiones que serían conjuntas en esta acción de declarar una acción tutelar que dice relación con, a ojo del actor, de despido. Un despido que sería injustificado y, por lo tanto, acreedor en su declaración de parte del tribunal que fuera procedente las indemnizaciones que se establecen en el artículo 161, 163, los recargos del artículo 168 y las indemnizaciones que se establecen en el artículo 489. Y ahí ya entramos en una situación que es, como el tribunal se pronuncia, no hay normas, por lo tanto debo entrar, y resulta que no hay incompatibilidad, o sea, hay incompatibilidad y hay contradicción. Uno pudiera pensar por qué hay contradicción si las normas del estatuto, la ley de base, no establecen que terminada una contrata, no tiene el derecho a percibir indemnizaciones o pago, ya sea por una falta de aviso previo, por indemnización de años de servicio, que es lo que establecen esta normativa. No es que no lo diga. Volvemos entonces a la ley de base de la Administración, que en su artículo 2 dice que, perdón, ponerme los lentes, señoría, los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes, deberán actuar dentro de su competencia y, lo más importante, no tendrán más atribuciones que las que expresamente le haya conferido el ordenamiento jurídico. Entonces llegamos a la esencia del derecho público, que las normas de derecho público se está solamente permitido lo que expresamente se señala. Y lo que no se está señalado, lo que no está permitido, entendemos que está prohibido y al margen de la ley. La ley, en todo el marco de la base de administración del Estado, que tiende a buscar la propiedad y la estabilidad de los funcionarios en su cargo, en ninguna parte autoriza o valida, en ninguna norma o sustrato legal, que fueren beneficiarios de pagos indemnizatorios, tanto por año de servicio, tanto por aviso previo a los funcionarios cuando se procede al cese de funciones. En ese contexto uno puede decir, bueno, pero entonces es bueno que hagamos esto para los funcionarios públicos. Y sobre el punto, señor ministro, no voy a alegar sobre la justicia, pertinencia, procedencia o aspiración que pudiera tener sobre las materias actualmente de la administración pública. No estoy juzgando una situación valórica, estoy juzgando una situación normativa. No ha habido moción alguna dentro de la actividad legislativa en orden a dictar una norma que pusiera validez a que hubiera pago indemnizatorios al momento del cese de funciones, ya sea una contrata o inclusive de un funcionario titular. No existe la norma. Y si vamos a lo que establece la Contraloría General de la República, en el artículo 157, lo que establece es que la Contraloría, 137, dice que la Contraloría no tomará razón de ningún decreto que apruebe contratos o que comprometa en cualquier forma la responsabilidad fiscal si el gasto no está autorizado por la ley de presupuesto o por leyes especiales. Claramente, en la ley de presupuesto y con la precariedad que tiene cada vez la ley de presupuesto y se asigna al Ministerio de Salud, no hay ninguna glosa que contemple la cobertura de pago indemnizatorios en relación a manejo de recursos humanos. Tampoco hay norma que lo valide en el estatuto, tampoco es posible adjudicarlo a la glosa de presupuesto variable para efecto de una decisión de esta naturaleza. ¿En qué situación se pondría si pensáramos o interpretáramos y siguiéramos el criterio que tiene el juzgado del trabajo de que las jefaturas superiores, cuando adoptan esta medida de cese de funciones, debieran proceder a estos pagos? Es que terminaríamos con que los jefes de servicio estarían permanentemente sometidos a juicio de cuenta para que se haga restitución de estos pagos porque no tienen justificación o amparo, ni constitucional ni legal alguno. Y ahí entramos en una mayor contradicción,
porque lo que pretende también hacer aplicable el juzgado del trabajo en esta materia es entrar si califica o no como pertinente o procedente a los efectos la medida de destitución que se ha adoptado dentro del marco de un sumario administrativo debidamente tramitado, una resolución ejecutoriada no recurrida en apelación por el funcionario, y si lo calificara el tribunal como sin causa, injustificado o impertinente, haría acreedor al servicio de salud, deudor de una indemnización que es por recargo por no haberse ajustado a las normas que establece el 159, 160 y 161 para el término de, hablamos en ese escenario, de despido. Si no se ha ajustado a las normas, entonces le aplicaré un recargo de 30, 50 u 80%, según califique el tribunal, si carece de causa, si es injustificada o si hay infracción de tutela. Entonces, si un servicio de salud no paga según este criterio ambivalente que establece los juzgados del trabajo, por este criterio la jurisprudencia unificada, no pago esas indemnizaciones, respecto de lo cual no tengo justificación, termino además con una sanción pecuniaria hacia el servicio público por no haber adoptado algo para lo cual no está facultado. Entonces terminamos en pago indemnizatorio, en esta medida compensatorio o sancionatorios. Muchas veces en este tipo de juicios, inclusive en este juicio, ¿cuál es la posición del tribunal frente a las partes? Es llamarnos, como se llamó en la audiencia del mes de junio, del 23 de junio, a un acuerdo entre las partes y nos llama a pagar 3.800.000, va a ser una remuneración que era de 570.000 pesos, a pagar 3.800.000 y aceptar que renuncie el trabajador. O sea, pasa por alto todo lo que es las normativas administrativas. No pesa la capacidad de una voluntad de parte de las jefaturas de servicio, de la administración del Estado, para llegar a acuerdos, porque pareciera que es la intención del juez que vamos a perder, porque eso es lo que nos ponen en juego. No hay amparo para una decisión de ese tipo, ¿ya? Entonces, están hoy día la situación frente a este tipo de casos que cada vez se representa en los comités directivos, al menos en lo que se refiere a los hospitales. Si el término de estas contratas debemos estar pensando en pagar indemnizaciones para no someternos a los recargos, es que llegamos a esa situación cuando claramente la normativa lo prohíbe, no lo señala, no lo permite. En este caso, bajo esa perspectiva, lo que se ha señalado entonces, que para este procedimiento no es aplicable bajo ninguna perspectiva aquella norma del artículo 1, inciso 3, que pretendiera adjudicar jurisdicción y competencia a los tribunales del trabajo para conocer materia del estatuto administrativo, materias establecidas, definidas por la Constitución, materias que dicen con ley de base, con la Contraloría General de la República. No es admisible pronunciarse porque hubiera falta de tutela. No es necesario aplicar el artículo 485 para amparar derechos de los funcionarios. Hay normas para ello y excederse a tratar de circunstancias extraordinarias estaríamos vulnerando el artículo 7. No es procedente entrar a analizar pertinencia de este despido para la entrega de indemnizaciones, ya sea en su carácter obligatorias como por la medida compensatoria o sancionatoria. Entonces, evidentemente, tratar de entrar con el marco de aplicaciones de normas de derecho privado a los criterios de normas de derecho público, claramente establecidas, claramente reguladas, nos parece que claramente es una situación inconstitucional de parte de esta aplicación de esta normativa para este caso, y por la gravedad que esto supone dentro del marco de lo que es la administración de los fondos fiscales, de los cuales deben dar cuenta y deben tener responsabilidad los superiores y jerarquías que manejan los presupuestos que se le asignan por ley. Entonces, es por eso, su señoría, señor ministro, que hemos hecho este requerimiento y solicitamos que se declaren inaplicables las normas que ya tantas veces se han señalado para el proceso Toro con Hospital Santiago Oriente, doctor Luis Tinebrouse, por ser inconstitucionales a las normas artículos 6, séptimo, 38 y 98 de la Constitución,
y en lo que refiere a las leyes orgánicas constitucionales que de ellas derivan. Eso es todo, señoría. Muy bien. A continuación, por la parte requiriente Municipalidad de San Miguel, tiene la palabra don Rodrigo Flores, hasta por 30 minutos. Adelante. Muchas gracias. Su Señoría Excelentísima, con vuestra venia, alego en representación de la Municipalidad de San Miguel y de su alcalde, don Luis Sangüesa Bravo, quien ha solicitado a este excelentísimo tribunal se declaren inconstitucionales en virtud de lo que establece el artículo 93, número 6 de la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, artículos 79 y siguientes, las normas del artículo 1, inciso 3, y el artículo 485 del Código del Trabajo en razón de los fundamentos de hecho que constan en autos y que paso a señalar y a reforzar, además de lo que ya se señaló en la relación. Efectivamente, a juicio de esta parte, Su Señoría Excelentísima, en el caso pendiente o la gestión pendiente que existe en la Corte Suprema, recurso de unificación de jurisprudencia laboral, el aplicar y hacer aplicable estas normas vulneran en forma clara y categórica y con grave perjuicio y detrimento eventual al patrimonio de la municipalidad, con las consecuencias que ya señalaré, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política. Su Señoría Excelentísima, efectivamente, como antecedente de hecho, ya se ha señalado en la relación, tenemos una situación de una persona contratada a contrata, ya me voy a referir al estatuto jurídico de los funcionarios a contrata en materia municipal, que fue al cual se le avisa que se le pone término a su contrato, conforme a las normas que establece el propio estatuto y la Ley Orgánica de Municipalidades. Él recurre de una denuncia de vulneración de derechos fundamentales al Tribunal Laboral, que acoge esta solicitud. Lo mismo sucede en la sentencia del juzgado de la Corte de Apelaciones de San Miguel, y mi representado entonces interpone un recurso de unificación de jurisprudencia sobre el particular. En cuanto a los requisitos de la presente acción de aplicabilidad, se exige la existencia de una gestión pendiente, que ya se ha señalado que está, Corte Suprema, recurso de unificación de jurisprudencia, la aplicación que a juicio de esta parte y mi representado resulta, su aplicación resulta ser decisiva en la resolución del asunto en particular. Esto es la aplicación del artículo 1, inciso 2, y me permito citar, del Código del Trabajo, y el artículo 485 del mismo Código, que se refiere a la tutela laboral. Su Señoría Excelentísima, en relación a lo que señala el artículo 1, dice: las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias. Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada o descentralizada. Nos encontramos frente a un estatuto jurídico especial. Las municipalidades, así lo señala la Constitución Política del Estado de la República, establece que son entidades autónomas, se regulan por una ley orgánica especial y tienen 3 tipos de estatutos especiales que regulan sus relaciones laborales. El estatuto atingente en este caso, la ley 18.883, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, la ley 19.070, Estatuto de Profesionales de la Educación, y la ley de Funcionarios de Salud, que regulan las relaciones laborales en forma expresa e íntegra y completa en cuanto a deberes, derechos y obligaciones fundamentales de los funcionarios. El artículo 485 se refiere a la tutela laboral y señala también que se aplicará a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de normas laborales que afecten derechos fundamentales de los trabajadores. El que existan estatutos especiales que regulan la aplicación de las relaciones laborales en materia municipal no significa que los funcionarios municipales o las personas contratadas a contrata o incluso notarios no tengan algún resguardo a sus derechos fundamentales. En estricto derecho, y tal como lo señala el Estatuto de Funcionarios Municipales, artículos en lo que dice relación con el tema en cuestión del funcionario contrata, señala en forma expresa: el artículo 2, inciso 2 de la ley 18.883 consagra los empleos a contrata y honorarios y señala que son de carácter transitorio, y además dice que durarán como mínimo o como máximo solo hasta el 31 de diciembre, y el empleador cesa en sus cargos con esa fecha por el solo ministerio de la ley
salvo, señala el legislador, que se hubiera sido dispuesta su prórroga con 30 días de anticipación a lo menos. Sobre el particular, este es un tema que no es un tema único, no es un tema de común ocurrencia, es un tema de común ocurrencia en la legislación y de los conflictos que están teniendo las municipalidades, porque esto no solamente dice relación con aplicación en el ámbito de las relaciones laborales de los funcionarios municipales regidos íntegramente por un estatuto propio, sino también por el pronunciamiento de la Contraloría, que de una u otra forma se ha ido corriendo un poco el cerco y acercándolo más a las normas reguladas por el Código del Trabajo, a nuestro juicio absolutamente errado. Sin ir más lejos, se ha dictado un pronunciamiento de la Contraloría General de la República a fines o a mediados del año pasado, un dictamen sobre la confianza legítima, que establece que este tipo de vinculaciones contractuales requieren, para poder ponerle término, dar fundamentos y tener resoluciones fundadas, en circunstancias que ni el legislador orgánico constitucional ni las normas pertinentes así lo señalan. También se ha hecho de costumbre aplicar las normas del Código del Trabajo a situaciones reguladas por normas estatutarias. Y esa es la razón de este requerimiento. El Estatuto de Funcionarios Municipales, que es lo que nos convoca, sí establece derechos, deberes y obligaciones y regula cuando, a juicio de la persona afectada, sus derechos fundamentales pueden verse de alguna forma vulnerados. ¿Y cuál es el camino? El camino está por la vía administrativa y está por la vía judicial. ¿Y cuál es la vía administrativa? La Contraloría General de la República es el órgano encargado de velar por la correcta aplicación de las normas de este estatuto, y existe un procedimiento de recurso de apelación ante una resolución dictada por la autoridad administrativa, en este caso el alcalde, un recurso de reconsideración, un recurso a través de la ley de base jerárquico ante el superior, que en este caso, si bien es cierto, las municipalidades son autónomas, la Contraloría General de la República, y eventualmente después de ello también existe una instancia judicial, que es el recurso de protección. Son esas las normas, a juicio de esta parte, que son plenamente aplicables para resguardar la vulneración eventual que se puedan producir de los derechos de los funcionarios que se refiere las normas estatutarias. Su señoría excelentísima, opinar o actuar de una manera distinta como se ha venido haciendo a juicio de esta parte vulnera gravemente y atenta contra los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, y además produce un detrimento importante al patrimonio municipal. Ya se señalaba en el alegato anterior que efectivamente, y no es un caso sino que hay muchos casos que se pueden revisar en materia de legislación, de conflictos laborales desde el punto de vista municipal, donde los tribunales han llevado, incluso la Contraloría, o los tribunales, incluso el Consejo de Defensa del Estado, representando los intereses del fisco, ha llevado a las municipalidades a tener que pagar sumas importantes de recursos que no están considerados, vía indemnización u otro tipo, que no están considerados en las normas presupuestarias, del clasificador presupuestario de las municipalidades, y han terminado con un número importante de alcaldes y también concejales que han debido aprobar esas indemnizaciones en procesos de cuenta. Existe un aumento importante de juicios de cuenta en contra de alcaldes, concejales y funcionarios municipales por esta actuación de la Contraloría vía interpretación y de los tribunales vía entender erradamente que tienen competencia para ello y fallar en contra de las municipalidades, y ha generado responsabilidades civiles importantes y de sumas importantes en contra de alcaldes, concejales, exconcejales que en su oportunidad concurrieron con su voto favorable frente a un fallo judicial o un avenimiento que también se ha debido realizar, y también muchos funcionarios municipales que han tenido que responder con su propio patrimonio. A juicio de esta parte, efectivamente, la aplicación de estas normas de las cuales se solicita, su señoría excelentísima, se declare su inaplicabilidad por inconstitucional, en este caso en particular, vulneran, tal como se ha señalado, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política en el siguiente sentido. El artículo 7 de la Constitución Política establece que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de la competencia y la forma que la ley prescribe.
Tenemos aquí entonces el principio de legalidad y también importante señalar que, reitero, en forma errada, dada una interpretación errada que ha hecho la Judicatura, en este caso laboral, ha entendido que los tribunales sí tienen competencia para poder entrar a conocer y fallar vía la figura del artículo 485 de la tutela laboral de la eventual vulneración de derechos de un funcionario a contrata, que dicho sea de paso, en materia de estatutos municipales existe el personal de planta, contrata y honorario. Uno podría entender que la persona contratada a honorario, que no es funcionario público, podría hacerse extensiva la norma en cuanto al resguardo. No así un funcionario a contrata, porque es un funcionario público con los mismos derechos y obligaciones que establece el estatuto, razón por la cual está absolutamente cubierto y resguardado por las normas que el propio estatuto establece, y en caso alguno, si revisamos el estatuto de funcionarios municipales, vamos a encontrar alguna norma que haga algún tipo de remisión en cuanto a resguardo de derechos fundamentales, a las relaciones laborales y al Código del Trabajo. Sin ir más lejos, estamos hablando de normas de derecho público, y además estamos hablando de una entidad autónoma como es la municipalidad. Cuando el legislador orgánico constitucional, ya sea en la estructura orgánica de la ley de municipalidades o en los estatutos que regulan al personal vinculado a este, me refiero a funcionarios municipales de planta, contrata y honorario, me refiero a personal docente a través de su estatuto o personal de salud a través de su estatuto, ha querido señalar que se aplica o se debe regir por el Código del Trabajo, expresamente lo ha señalado. Y es efectivamente así, como en el único caso en el cual se puede permitir el vínculo contractual de contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo es en situaciones excepcionales consagradas en el Estatuto docente, no en el Estatuto de Funcionarios Municipales, que es el caso en particular que nos convoca. Razón por la cual, a juicio de esta parte, su señoría, esta competencia que se entrega el Tribunal Laboral a todas luces produce una vulneración importante al interés de mi representado, en el sentido que de configurarse y lograr el fallo favorable de parte de la persona, del funcionario que demanda, significaría una vulneración importante a la garantía constitucional y consecuencialmente con ello el tener que pagar una indemnización de un monto importante para una municipalidad, que en caso alguno está establecido cómo se cancela, cómo se paga, y debe ser pagada, porque el fallo debe ser cumplido por el alcalde, y si no se produce la figura del desacato y otras figuras más, y eventualmente y necesariamente, y lo más probable que así sea, que al paso del tiempo, cuando la Contraloría venga y haga un análisis de los gastos o cualquier otro tipo de parte de la entidad, en este caso la Municipalidad de San Miguel, va a determinar que hay un gasto que no se ajusta a la legalidad vigente y va a iniciar el correspondiente reparo de cuentas por la responsabilidad civil que les cabe, y en definitiva van a ser las autoridades, y más allá de la autoridad, se da el caso del concejal y concejales, ex concejales no en ejercicio, pero fundamentalmente funcionarios municipales que han concurrido con su firma a los decretos de pago o el director de control, que van a tener que responder, y esto pasa permanentemente en razón de esta interpretación errada que se hace de tener que pagar y tener que responder con su patrimonio. Su señoría, excelentísima, en cuanto al artículo 6º de la Constitución Política, me permito citar: los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona que institución o grupo. Además, esta norma, en definitiva, en su inciso primero, consagra lo que es el principio de supremacía constitucional, y en el inciso segundo, el principio de sujeción personal e igualitaria al orden constitucional, que a juicio de esta parte, con la aplicación que está haciendo la Judicatura Laboral, no se respeta a juicio de esta parte en su proceder, y obviamente significa, a nuestro juicio, una vulneración a las normas constitucionales que se están señalando. Importante dejar claro, su señoría excelentísima, que cuando el legislador orgánico constitucional municipal
ha querido establecer en cuanto a las relaciones laborales la relación vía Código del Trabajo, lo señala expresamente. Estatuto de Funcionarios Municipales, existe una figura en la cual es posible contratar personal de reemplazo vía Código del Trabajo. No existe otra norma que regule las relaciones laborales en materia de la institucionalidad municipal que establezca algún tipo de relación que no sea estatutaria, razón por la cual no procede a juicio de esta parte, porque la ley no lo señala ni tampoco lo regula, salvo en el caso del estatuto docente, que se puede aplicar una norma distinta al estatuto. El estatuto sí establece, en este caso la 18.883, sí establece derechos, deberes y obligaciones, y sí está, a juicio de esta parte, y no como lo considera erradamente la Judicatura Laboral, sí está resguardado y están entregadas las herramientas para que las garantías y, en definitiva, las garantías de una persona, en este caso a contrata, funcionario público, estén debidamente resguardadas y tengan las herramientas administrativas y judiciales para hacer efectivas sus derechos cuando estos se han visto de una u otra forma, a su juicio, vulnerados. Su señoría, excelentísima, en razón de los fundamentos de hecho y derecho que constan en autos y que se han hecho valer en estrado, es que solicito se sirva a declarar la aplicación del inciso tercero del artículo primero de Código del Trabajo en relación con el artículo 485 del nuevo cuerpo legal, que resulta contraria al artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y que la interpretación normativa debe ser desestimada por inconstitucional en la gestión que nos convoca, que corresponde al rol 37.905-2017 sobre recursos de unificación de jurisprudencia laboral, caratulados Navarrete, con el Ilustre Municipalidad de San Miguel, pendiente de conocer y tramitar en la excelentísima Corte Suprema. Muchas gracias. Gracias a usted. Va a ser un alto, una suspensión del tribunal por 10 minutos.